con un reconocimiento a nivel internacional, como es don Carlos Lamela, sólida formación en la Escuela de Madrid, al lado de su padre, don Antonio, que es el que creó el estudio Lamela, y que yo estoy segurísimo que todos ustedes conocen una obra de él, que habrán muchas veces transitado y habrán admirado esa bellísima y, para mí, una de las mejores, si no la mejor, como es la terminal de la T4 del aeropuerto de Barajas o Adolfo Suárez. Verdaderamente obra digna y, de hecho, está en los libros de arquitectura. Digo que la conocen porque podemos decir que una semana sí y otra no aparece en el telediario, en las noticias, por algún evento de alguna persona importante que ha venido o que va a suceder. Sobre todo el techo. El techo, que es una maravilla, madera, como una obra comparable o más. Las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias, y además le estoy hablando desde el punto de vista personal, es otro ámbito, pero que tiene relación con la actual reforma, la segunda reforma del Centro Georges Pompidou, de Renzo Piano y Richard Roger, en París. Es el aeropuerto más bello que se ha hecho. De hecho, se le ha dado el premio Sterling de los muchos que tiene. Lamela es un arquitecto plural en sus proyectos, pero tiene, diríamos, una faceta importante de ella, diríamos, los elementos de espacios lúdicos, como son los estadios de fútbol, la reforma del Bernabéu, el de Canarias, el de Mallorca, etcétera, etcétera. Edificios y proyectos en México, en Polonia, en muchas ciudades de Europa, que revelan la valía de este gran arquitecto, que es una de las figuras más brillantes actuales que tenemos. Y lo digo no porque está a mi lado, sino vean ustedes, no les voy a leer todo el currículum, porque para qué, hoy día lo cogen y verán ustedes que mis palabras no son huecas, ¿no? Fuera de España, en Bruselas, Polonia, en México, Panamá, y así podemos decir. Un auténtico creador que es importante. Por otro lado, también cuando le dije un título de las conferencias, pues me sorprendió y a la vez me fue muy grato. La arquitectura, la gran olvidada de los museos de arte contemporáneo. Y a mí me salió, si él recuerda, espontáneamente, inmediatamente, algo que marcó, como todo, en el mundo del arte contemporáneo. Ustedes saben que en el año 29, Alfred Barr, el director del MoMA, que significa arte moderno, con un concepto visionario, fue el primer museo que no solamente cogió el apelativo de moderno, sino que tuvo una visión pluridisciplinar, de tal manera que el MoMA, gracias a Alfred Barr, no se limitó a pintura o escultura, sino escenografía, fotografía y, sobre todo, un elemento como era unas salas dedicadas a la arquitectura. Eso fue una primicia que lamentablemente nuestros museos y centros de arte contemporáneo, como él bien dice, está bastante olvidada. Hay a veces el Reina Sofía con la visión de relato, retrospectiva y de secuencia no siempre acertada, pues ha apuntado a la producción del Gatepac, el famoso movimiento antes de la Guerra Civil, del racionalismo, de Ser, la casa, etcétera, etcétera.
pero no es frecuente que los museos y centros dediquen obras a arquitectos y a su producción, a través de maquetas, a través de fotografía y documentos. Con lo cual veo muy oportuno que la Mela nos hable sobre este gran ausente de los centros. La arquitectura es sin duda una de las expresiones que directamente más nos atañen, puesto que convivimos, y un proyecto mal hecho, un proyecto que obedece no a la estética de una firma, sino a la estética que obedece a su función, independientemente de su elemento estético, es lo que verdaderamente da, diríamos, personalidad a una arquitectura. La arquitectura es, ante todo y sobre todo, espacio. Ya Mies van der Rohe lo hizo con su extraordinario pabellón del 29, pero la arquitectura es espacio, no fachadismo, no elementos que estéticamente son atractivos, con materiales innovadores, que deben ser, sino, sobre todo, que el edificio, que el arquitecto tenga muy presente la función que va a desempeñar, porque si no, diríamos, es un traje que no está a la medida de su servicio. Y esto lo tienen muy en cuenta en sus oficinas, en sus centros, en sus aeropuertos, la Mela. Y además, aprovechando todas las técnicas, todos los elementos que actualmente la arquitectura requiere. Pero requiere no solamente contenedores, sino auténticos contenidos, que haya ese diálogo famoso y poco frecuente entre unos edificios pensados para lo que se han hecho y no simplemente, pues eso, bonitos envoltorios que luego pues no tienen la utilidad. En fin, no quiero más alargarme, y lo que sí me permitirá que decirles que el hecho de que haya dado la conferencia sobre García Lorca es querer adelantarme a lo que el año que viene va a ser el centenario de la generación del 27, que me imagino que habrá múltiples actividades por todos lados. Entonces yo quería adelantarme y hacer este prólogo. Y no quiero detenerme más, sino felicitar muy enteramente a él. Venga, gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que me voy a poner aquí mejor. ¿Puede bajar un poquito más la luz? Un poco más. Si podemos quitar estas, mejor. Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias, Fernando, por tu inmerecida introducción. Y sobre todo, muchas gracias. Sí, estaba mejor antes. Sí. Estaba mejor antes. ¿Cuándo? Quitando esto, sí. Sí, porque es que... Perfecto. Y sobre todo, muchas gracias. No, a ver. No, la otra. ¿Me permite? Sí. ¿Me permite? Por favor. Es que se está grabando y eso, si lo pongo oscuro, usted no se ve. Ah, vale. No se preocupe porque las imágenes se ven desde allí detrás. Perfecto. Esto es para que se le vea. Muy bien. Aclarado, aunque yo aquí soy el menos importante, ¿eh? Bueno, pero se ve bien así, ¿no? Bien, perfecto. Yo lo veo muy bien aquí, fenomenal. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, y lo que os decía, y permitidme que os trate de tú, que muchas gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí hoy acompañándonos. He tenido la suerte de encontrarme alguna buena amiga de mi época de Sevilla, porque yo estoy muy ligado a la ciudad de Sevilla. Tuve la suerte de hacer aquí el servicio militar, cuando se hacía el servicio militar, ahí en Ingenieros, en la Borbolla. Me lo pasé muy bien, mi mujer es medio sevillana, he venido muchísimo, o sea que estoy en mi ciudad, ¿no? La verdad es que cuando me invitasteis a esta charla, y efectivamente yo ni se me ha ocurrido de qué hablar, porque tampoco sabía muy bien si era una charla, una mesa redonda, tal. Entonces
iba yo en mi coche, aparcando en casa, es decir, esto que no sabes muy bien si le vas a dar a qué, y me llama un teléfono que desconocía y era Fernando. Oye, Fernando, Carlos, soy Fernando, tal, de Sevilla. Yo digo, bueno, ¿y de qué? Digo, pero perdona, ¿de qué me estás hablando? Digo, no, es que tienes que dar una charla tal día, tal, si yo ya no sabía ni dónde estaba, entre el coche, la columna, y entonces me dice, ¿me podrías decir un título de la charla? Y la verdad me quedé así un poco parado y dije, pues efectivamente, la arquitectura, la gran olvidada de los museos, ¿eh? La disciplina artística, pero no solamente de los museos, de nuestra propia vida, ¿no? Y cuando digo nuestra propia vida es porque, como decía antes Fernando, que es una cosa que yo siempre digo, yo como arquitecto, cuando voy a una ciudad de viaje, que voy a muchas, pues sí, me encanta ir a los museos, por supuesto, me encanta visitar los museos de pintura, de escultura, pero mi mejor museo y mi mayor museo es la calle, porque son los edificios. Y llega un momento que a mí personalmente me interesan todos los edificios, los más antiguos, los románicos, los góticos, los modernos, los contemporáneos, los recientes, ¿eh? Disfruto cuando veo una fachada de los años 70, 80, que el arquitecto ha hecho una composición. Luego han venido los usuarios, han cerrado las terrazas, han puesto los aire acondicionados. No te digo ya los grafiteros y todo esto, bueno. Y de aquello no ha quedado nada. Pero se reconocen algunas trazas que a mí, por lo menos, me gustan, ¿no? Y desgraciadamente, cuando nos compramos un domingo un periódico que lleva un suplemento de arte, pues a la arquitectura no le dedican ni una letra en un año. Todo es literatura, algo de pintura, escultura, es decir, que realmente es la gran abandonada. Era muy difícil hablar con imágenes de este concepto y claro, soltar una charla sin imágenes pues es complicado y sobre todo es muy aburrido. Y yo tengo el propósito hoy de que paséis un rato agradable, y que no os aburráis y que no empecéis a pensar en vuestras cosas. Eso es malísima señal. Con lo cual, lo que quiero, reconvertir un poco la charla. Son muchas imágenes, pero voy a pasar muy rápido, sobre todo porque creo que puede ser entretenido. Y dentro de este concepto que os acabo de explicar, os iba a hablar un poco de también el arte, el otro arte olvidado de la arquitectura. Hasta hace 20, 30 años prácticamente en la arquitectura moderna, y como ha dicho Fernando, mi padre, que fue un gran arquitecto, uno de los grandes arquitectos de la segunda mitad del siglo XX, cuando mi padre acaba en el año 54, todos los arquitectos de entonces, hasta los años 70, que tenían una gran relación con pintores, escultores, grabadores, hacían siempre una mezcla de pintura, escultura en sus edificios. Y todo eso desapareció prácticamente. El arte en los edificios desapareció de las fachadas, desapareció de los portales, desapareció de muchísimos sitios, desapareció incluso de las ciudades, ¿no? Y la verdad es que ha sido una pena porque siendo la arquitectura la disciplina más importante, porque lo es, porque es la que más nos afecta como personas, en ella vivimos, en ella pues, hacemos todo, nos ha hecho evolucionar y evidentemente nos ha acompañado a la humanidad en todos nuestros ámbitos, pues podemos incorporar la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, podemos incorporar todo. Es la única que realmente puede incorporar todo, ¿no? Y por eso, bueno, yo creo que es la gran olvidada y la gran olvidada de los museos, ¿no? Yo ahora soy patrono, me hicieron patrono, miembro del patronato del Museo Reina Sofía en Madrid, y ya hace tiempo, hace 6 o 7 años, y cuando llegué al patronato lo primero que quise es de qué forma podía traer la arquitectura al museo. Pero fue en vano, porque me di cuenta que hoy el arte está muy, muy, muy centralizado en lo que es la escultura, la pintura y la fotografía y poco más, ni siquiera el cine, os diría, ¿no? Entonces, ha sido una labor casi imposible, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco pues, lo iremos logrando, ¿no? En España falta el Gran Museo Nacional de Arquitectura, porque además hacer un museo de pintura hoy es imposible. Imaginad lo que sería hacer un museo de pintura ni teniendo el presupuesto mayor del mundo para comprar obras de arte. ¿Cómo vas a comprar una obra de arte que vale millones de euros, ¿no? Como se está pagando ahora en el arte? 1, 2, 3, 4, 5, 500 millones por un Klimt, ¿no? Si quieres tener algo, ¿no? Sin embargo, un museo de arquitectura es muy barato porque los edificios no se pueden trasladar.
y hay que representarlos pues o con fotografías o con planos o con maquetas. Y eso sería muy económico. Pero bueno, dicho este preámbulo, realmente ahora lo que os voy a contar es la integración del arte en la arquitectura, que está muy ligado con el otro concepto. Bueno, la introducción que ha hecho Fernando, muchísimas gracias. El estudio nuestro lo fundó mi padre en el año 54, yo acabé la carrera en el año 81. Este año precisamente es el centenario del nacimiento de mi padre. Mi padre nació en el 26 y de hecho estamos organizando 3 o 4 eventos muy importantes en Madrid. Va a haber una exposición en el Colegio de Arquitectos importante. Estoy haciendo un libro de gran formato sobre mi padre y estoy haciendo una película documental. Llevo 2 años trabajando y espero que todo esto sea público y, bueno, pues cuando se publique ya de cara al verano, pues seguro que os interesará verlo. Y, bueno, pues yo llevo desde que acabé la carrera en el 81, justo antes de venirme por aquí, por Sevilla, a hacer la mili, pues trabajando mucho y hemos hecho, como decía Fernando, obras muy importantes, de las cuales algunas pues las veréis, ¿no? Bueno, esto es la primera obra de mi padre. Mi padre no era ni siquiera arquitecto, era todavía estudiante. E hizo una obra en Madrid, en la calle, en el centro. A la derecha veis el portal y a la izquierda veis, justo en el zaguán del portal, nada más entrar, una reproducción de un cuadro de Piet Mondrian en Gresite. Y fuera, si os fijáis, también donde pone el número de la calle y pone los arquitectos ahí en pequeñito, es otro Mondrian, en color, todo esto en color. Bueno, desgraciadamente esto no queda ya nada, ¿no? La comunidad de propietarios pues decidió que los portales estos había que modernizarlos, lo quitaron, pusieron unas rejas de estas verdes de no sé qué, y ahora estoy intentando a ver si somos capaces de recuperar lo que se pueda, ¿no? Pero fijaros que ya en los años 50 los arquitectos empezaban a hacer cosas de interés. Mondrian era un arquitecto que, como sabéis, es del principio del siglo XX, que tuvo mucha influencia en el arte contemporáneo, pero el hecho de que en los años 50 unos arquitectos españoles empezasen a integrar este tipo de corrientes, pues ya era una cosa muy novedosa. Un año después, mi padre hace este edificio en la calle O'Donnell, que es un edificio que en su momento fue considerado el más moderno de Madrid. Fue el primer edificio con aire acondicionado. Primer edificio con iluminación exterior, con bajada de basuras automáticas. En fin, mi padre había viajado por Estados Unidos entonces, era un hombre muy moderno, venía con ideas muy innovadoras. Y fijaros que es un edificio totalmente aéreo, es decir, en contra de la pesadez de la arquitectura de los años 50, era con esos forjados tan livianos, esas terrazas. En sí mismo, este edificio prácticamente es una obra de arte, ¿no? Y mi padre ya en el patio, en ese patio que veis, patio de vecinos, pues dibujó un gran Mondrian, ¿no? Con esos colores amarillo, azul, rojo, que claro, hoy nos sorprendería. Imaginad, en el año 54 los vecinos que se asomaban al patio y qué pensarían, ¿no? Porque ahora mi padre les diría, no, esto es un Mondrian, y dirían, ¿qué es esto de un Mondrian, no? Es decir, Y luego, fijaros también cómo elementos, como esta escalera, ¿no? Esta escalera tan etérea, hecha de madera, ¿no? Peldaño a peldaño por un ebanista, ¿no? Son cosas que hoy prácticamente son imposibles de ver. Hoy las escaleras están escondidas en los edificios, detrás de esos vestíbulos de Independencia por el tema de incendios. Es casi imposible verlas, es casi imposible acceder a ellas. Y convertir una escalera en una escultura, en una obra de arte, es algo fantástico, ¿no? Yo por esa escalera he bajado, pues mis padres vivían aquí, mi padre tuvo el primer estudio aquí, yo he vivido aquí en esta casa hasta los 30 años, ¿no? Y además bajaba todos los días por la escalera, o sea que es una escultura casi viviente. Y ya, por supuesto, fijaros, esta es una imagen del portal, año 58, se incorporaban murales. Este es un mural de Juan Ignacio de Cárdenas, muy bonito, por cierto. Esos suelos de piedra que hoy los vemos en algunos edificios de los años 50, que no valorábamos antes, pero imaginad el trabajo que tiene todo esto y la plasticidad que tiene, a su vez, con unos elementos de vidrio tan grandes para la época, ¿no? Esta es una fotografía relativamente reciente, porque el edificio, las fotografías originales, como habéis visto, eran en blanco y negro, y estas se hicieron en color como hace
hace 10 años, ¿no? Luego, poco después, en el año 56 también, o coetáneo con el anterior, a mi padre la compañía aérea Swissair le encarga un local en el edificio de España y en la Plaza de España. Y mi padre no solamente hace un escaparate tipo Mondrian, como veis allí arriba a la derecha, incorporando el logo de la compañía. Estos cuadrados que se ven eran de color, esos grandes vidrios. Sino que dentro intenta representar, mediante ese gran mural que está al lado de la escalera, evocar el mundo de la aviación. Y en el techo, las luminarias, para la disposición de las luminarias, se coge un plano de una constelación, no recuerdo cuál, no sé, la Osa Menor, la Osa Mayor o pum, pum, y pone las bombillas guiando exactamente la posición de las estrellas y uniéndolas mediante esas líneas que representan a veces las constelaciones en los libros de texto, ¿no? Para representar que una compañía aérea entonces, claro, las compañías aéreas entonces eran los primeros aviones que cruzaban el Atlántico, esos viajes que se necesitaban los navegantes, que estaban pendientes de las estrellas y demás, ¿no? Y bueno, vuelvo para atrás, ved que esto estamos hablando del año 56, es decir, esto casi parece salido de una película de estas de entonces, ¿no? Este es un proyecto también muy curioso, año 58, que es el primer supermercado que se hace en Madrid, supermercado moderno. Claro, entonces estaban los mercados, Madrid, había mercados pues como los que había aquí en cualquier capital española, pues mercado de abastos, ¿no? Y de repente llega la idea del mercado de la caja registradora, que tú entras y pagas al final, ¿no? Y entonces ya intervienen en un edificio antiguo con esta fachada tan moderna. Ese coche que veis era el coche de mi padre, un Opel Rekord. Eso me indica que mi padre, el día que había que hacer las fotos, obviamente acompañaba al fotógrafo y le decía cómo tenía que hacer las fotografías. Y toda esta gente que veis allí, arremolinada en los escaparates, estaba mirando sorprendida, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nos van a hacer en el barrio, ¿no? Y fijad que la propia fachada ya nocturna es como la fachada de un cine de la época, invitaba a entrar, ¿no? Y al lado de las cajas registradoras, al fondo, veis un mural representando hortalizas o productos de consumo, ¿no? Y a la izquierda veis esta especie de cajas en el escaparate donde se ponían los diferentes productos, ¿no? Este supermercado incluso fue el primer supermercado que incorporó el hilo musical para que las personas que fuesen a comprar, fundamentalmente señoras en aquella época, pues estuviesen entretenidas con la música. Claro, hubo que quitar la música al poco tiempo porque se iba la gente allí a pasear y a oír música en vez de a comprar, ¿no? Y claro, los dueños del supermercado dijeron, oye, lo de la música, Antonio, está muy bien, pero yo creo que vamos a quitarla porque iba... Bueno, oye, también hay que hacer algo de negocio, ¿no?, en la vida, ¿no? Sigue el mismo coche de mi padre, con el mismo fotógrafo, haciendo fotos. Esto, ¿alguno de vosotros, si os digo el nombre de esta obra, la conocerá? Pero si no os lo digo, está irreconocible. Este es el Motel El Hidalgo, en plena carretera entre Madrid y Andalucía, kilómetro 200, Valdepeñas. Entonces, bajar a Andalucía en coche, o Sevilla, Córdoba, Málaga, era un viaje muy largo. Y a una serie de clientes de mi padre se les ocurrió hacer un motel, con otras connotaciones que las que tiene la palabra motel, por supuesto. Era un motel a la americana que tú llegabas con el coche y lo llevabas hasta la habitación para no tener que descargar las maletas. Y ved un poco ahora este tipo de arquitectura tan de las películas de la época, pero películas americanas, de Richard Neutra, puede ser también una arquitectura muy relacionada con Mies van der Rohe, ¿no? Una arquitectura tremendamente moderno para la época, ¿no? Fijaros en estas escaleras, arriba a la derecha la habitación, una habitación muy espartana, casi conventual, pero que ya la puerta, lo que hay arriba de la puerta tal, es también un Mondrian en sí, es una expresión de un cuadro pictórico, totalmente integrado en la propia arquitectura. Y estas escaleras, como podéis ver también, en sí mismas son obras de arte con esa ligereza, ¿no? Luego, mi padre
trabajó mucho en la Costa del Sol, tuvo la suerte de pillar esa época de los años 60, comienzos de los 60, en los que había poco arquitecto, mucho que hacer. Los arquitectos de Madrid eran llamados para trabajar fundamentalmente en la Costa del Sol, costa mediterránea. Y aunque estos edificios eran de una expresión muy moderna, siempre se incorporaba en el portal, en el vestíbulo, en la fachada, algo de arte. En este caso podemos ver esta vidriera al fondo del vestíbulo de ascensores, ¿no? O en este caso, que es el Hotel Meliá Torremolinos de Escarabelas, por cierto, hoy demolido, sin que se haya ocupado el solar en nada, simplemente se destruyó por destruirlo. Y aquí podéis ver que a la derecha, acompañando esa marquesina, ¿no?, para recibir a los visitantes, pues tenemos esta fachada de hexágonos. Pues pensar que estamos hablando del año 61, 62, hace más de 60 años, ¿no?, con esta plasticidad de las terrazas. Y esta es una historia que voy a contar ahora muy bonita, muy relacionada con el mundo del arte. Mi padre había proyectado para la escalera del hotel, que era una escalera de hormigón armado, vista, como podéis ver aquí, la zanca, que es encofrado de madera de tablilla, una escalera helicoidal. Para el hueco, él quería que hubiese allí una escultura importante. Y se la encargó, ni más ni menos, que a Pablo Serrano, el famosísimo escultor, que entonces ya era un escultor importante. Y entonces Pablo Serrano, que había comprado un piso, un apartamento en un edificio hecho por mi padre, y de ahí surgió la amistad, pues se comprometió muchísimo con esta obra. Y decidió hacer esta pieza que veis a la derecha, que parte era con elementos de su taller y parte era con elementos de la obra que él iba cogiendo o iba componiendo. Bueno, pues cuando la obra estaba en este estado que veis, esta es la fotografía y la escala a punto de terminarse, apareció por allí el dueño del hotel y dijo: ¿y este mamarracho qué es? Y entonces, claro, los señores que estaban trabajando, pues no sabemos, señor, no voy a decir el nombre, señor tal. Y esto que lo desmonten, pero ya, no quiero volver a verlo. Y cogieron, lo desmontaron. Cuando lo desmontaron, lógicamente, se destrozó, se lo llevaron a un vertedero y punto. Y entonces mi padre, un día, a la siguiente visita de obra, a los 10 días, llega y dice: ¿y la escultura? ¿Dónde está la escultura de Pablo Serrano? Ah, la escultura, pues el presidente de la compañía ha mandado tirarla o desmontar. ¿Cómo puede ser? Bueno, se montó un asunto que ha sido posiblemente el pleito mayor que ha habido en España sobre la propiedad intelectual, que ha durado 30 años y que acabó perdiendo el propio Pablo Serrano. También lo podéis buscar en Internet. Entonces mi padre, como desagravio y un poco avergonzado por la situación, le encargó una pieza de 12 metros de altura, que es la que veis a la izquierda. Si veis a la derecha, el tronco son dos piezas como giradas, y la de la izquierda es igual, pero el doble de grande, para una urbanización, que era una urbanización que estaba haciendo mi padre en la provincia de Guadalajara, en el embalse Entre Peñas, que luego, por una serie de circunstancias, fue acabando su casa familiar, o nuestra casa familiar, a la que hemos ido muchísimos años, ¿no? Y esto presidía la entrada. Cuando falleció mi padre, hace ya 9 años, en 2017, vendimos la finca y el comprador de la finca nos dijo: oye, Carlos, esta pieza que hay ahí, como además yo, lógicamente, los hermanos no la incluimos en el precio porque era una pieza que no, claro, una cosa es la finca, otra cosa es la escultura, pero claro, nos dice: oye, tengo que hacer obras en la entrada, la tenéis que llevar. Y yo digo: bien, ¿dónde nos llevamos esto? Una pieza de 12 m. Y eso os lo contaré después porque la hemos ubicado en un sitio muy interesante y vais a ver la pieza en su nueva reubicación, la de la izquierda. Bueno, edificios que incorporaban en sí arte, que el arquitecto, en este caso mi padre, o mi padre con sus ayudantes, hacían los bocetos. Esos bocetos se les daba al artista y el artista desarrollaba estas vidrieras. Aquí claramente pues se ve que es un edificio de costa, mediterráneo, porque se ven los peces, las estrellas de mar, es decir, que tuviese algo siempre que ver con el mundo en el que el edificio estaba metido, ¿no? Y siempre con artistas locales, ¿no? Por ejemplo, este edificio de oficinas es donde mi padre tuvo el segundo estudio,
donde tuvo su despacho y donde estuvo trabajando 50 años, despacho que yo he mantenido, he restaurado y que lo tengo para hacer una fundación. Pues este mismo edificio, como veis, que además fue el primer edificio de oficinas de Madrid. Antes los edificios de oficinas, el concepto de edificio de oficinas que hoy lo tenemos tan interiorizado y que nos parece que lleva existiendo 2000 años, es una cosa muy reciente, tiene 50 años. Hasta los años 60 no había edificios de oficinas, la gente trabajaba en viviendas que se habían acomodado para oficinas. Existían las oficinas estatales, los nuevos ministerios que se habían hecho fuera de las ciudades o algunos edificios representativos, pero como no había mucha empresa, no había multinacionales, los arquitectos cogían una parte de su casa, los médicos una parte de la suya y se iban haciendo... Pero concepto de edificio de oficinas, el primer edificio de oficinas que hay en Madrid es este, que es el año 66, 64-66, y que además, como veis arriba a la izquierda, también empieza a incorporar obras de arte. Donde pone ahí edificio O'Donnell, arriba a la izquierda, podéis ver, esa es una pieza de José Luis Sánchez. Toda ella ya diseñada e integrada con el propio edificio. La escalera, pues la escalera en sí mismo, como pasó en O'Donnell 33, este edificio está enfrente, pues es una propia escultura. Fijaros las zancas de hormigón, qué trabajo, cincelado todo a mano, es un trabajo espectacular. Y estas fotos son súper recientes, este edificio está en bastante buen estado. Y mirar el portal, la foto de la izquierda, esos hormigones encofrados in situ, totalmente expresionistas, con esos volúmenes que salen, combinado con la madera donde se apoya el portero con el telefonillo, la lámpara de arriba, es un elemento totalmente integrado. Y a la izquierda podéis ver el zaguán, que era antes abierto, luego se tuvo que cerrar por razones de seguridad, con esa especie de grietas que mandó a hacer mi padre para demostrar un poco el interior del mármol. Este es mi padre, que aquí tendría unos 80 años, delante de uno de los murales que mi padre le encargó para el estudio, porque cuando mi padre hace las Torres de Colón de Madrid, en la planta que se queda José María Ruiz Mateos, Rumasa, cuando compra las torres y las denomina Torre de Jerez, le encarga a este artista, no sé si de Palencia o de Zamora, Crespo, todos los interventanas que, por cierto, cuando en la siguiente reforma pues se fueron directamente al vertedero, ¿no? También un poco como... Ahora también os lo contaré. Este es el despacho de mi padre, lleno también de obras de arte, un Cristo románico, el Pensador de Miguel Ángel, pero una reproducción, por supuesto, con los cordobanes, los armarios forrados de cordobanes. Luego, otra obra importante que hizo mi padre en los años 60 fue el Meliá Princesa, hoy llamado Meliá Madrid. Pero fijaros, este era el vestíbulo original, por cierto, mucho más bonito que el actual, que es un NH. Y fijaros en la idea de cómo convertir las lámparas ya de por sí en un elemento escultural que sea casi como una cascada de luz, que parece que es agua congelada que va cayendo del techo, ¿no? Bueno, esto sin duda es una integración clara de lo que es el arte. Esto era la peluquería, como yo digo, fijaros, incluso la peluquería, ¿no? Fijaros las sillas de la peluquería, son una Saarinen que hoy, yo no sé lo que puede valer una pieza de estas, pero fijaros los secadores de pelo, ¿no? Es decir, los espejos, las lámparas de la izquierda, el techo, ¿no? Esto es una obra de arte casi en su conjunto, ¿no? Aparte de este aire retro de película de Gracita Morales y Concha Velasco que tiene, que está muy bien, ¿no? Pero es algo que representa una época de forma clara, ¿no? Y luego también hizo un conjunto muy importante en Madrid, el conjunto Galaxia, que fijaros cómo se integraban esas rampas de coche, ¿no? Rampas peatonales de coche, la jardinería. Bueno, realmente, aunque no había ningún artista escogido para hacer esto, el propio arquitecto hace estos diseños con una gran expresividad plástica, cosa que yo echo de menos un poco en la arquitectura actual. Este tipo de intervenciones, este tipo de propuestas, hoy se la pones encima de la mesa a un promotor y dice, mira, Carlos, es imposible esto, ¿cómo yo voy a pagar? Voy a gastarme
X cientos de miles en esto. No, imposible, porque el comprador no me lo va a valorar, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha ido llevando un poco a la arquitectura cada vez. Fijaros, esto es en el exterior. Estos elementos, hechos in situ con encofrado, se utilizaban como escaparates para que las tiendas del interior del soportal pudiesen mostrar sus productos fuera. Y tenían pues su llavecita, su tal y todo. Bueno, esto pues ahora se han tapado todo con ladrillo y ahí están. Bueno, las Torres de Colón, que han muerto definitivamente después de la última reforma terrible y que se han desfigurado completamente, pero también en su momento pues incorporando piezas como esta de José Luis Sánchez. Y estos son los murales de Crespo que os decía antes, que decoraban cada vano del edificio en la planta. Imaginad, pues si había 30 ventanas, pues había 29 piezas de estas, que cuando llegó el siguiente dijo esto a la basura, y acabó en la basura tal cual. Banco Internacional de Comercio, hecho por mi padre, hoy lo hemos reformado nosotros, pero fijaros la manera de integrar esta pieza de José Luis Sánchez, perdiendo metros de dentro para ponerla al exterior. Es decir, esto no te lo hace hoy ningún promotor. Entonces se hizo una pieza de mármol blanco que parece que emerge del suelo, con esta marquesina que también quiere envolver un poco al peatón, ¿no? Por esa acera que va discurriendo a la calle Génova hacia arriba. Y el propio edificio también con esa plasticidad un poco brutalista, ¿no? Este es un edificio, perdón, esto es una reforma que hicimos como hace 25 años, que era el escaparate de la tienda de Loewe en Madrid, en Serrano, esquina Jorge Juan. Era una tienda mítica, había hecho el primer proyecto Javier Carvajal, extraordinario proyecto. Luego se cambió e hizo una segunda intervención, me parece que fue Rueda, y la propiedad Loewe hace un concurso, ¿no? Bueno, eso fue una idea personal mía. Yo dije, mira, teníamos un arquitecto, gran escultor en el estudio, y yo le dije a Arturo Bernet, que hoy es uno de los arquitectos más conocidos en España y posiblemente en el mundo. Y su primera gran obra fue esta, porque yo le dije, Arturo, a mí me gustaría entrar a la tienda Loewe a través de una escultura, que fuese una escultura túnel, que tú entrases y sirviese como puerta. Y Arturo hizo esta escultura fantástica, espectacular, que fue lo que a él le dio pie a convertirse en uno de los grandes escultores del momento. Y aunque no os lo creáis, acabó como todas las anteriores en el vertedero. Porque en la siguiente reforma, y esto me lo contó el propio Arturo, me dice, Carlos, hace un mes paso por la calle Jorge Juan y veo que están haciendo obras. Y seguía ahí mi escultura. Y digo, anda, están haciendo obras. Entonces paré el coche y digo, me acerqué y pregunté qué estaban haciendo. No, estamos remodelando la tienda, tal. Y dice, ¿y sabe usted que cuentan ustedes con la puerta escultura? Y dice, no, aquí va otra cosa, tal. Bueno, bien. Pero bueno, yo lo único que digo, por favor, avísenme cuando sea la hora de retirarla. Yo mando un camión, por supuesto, todo a mi costa, porque claro, esta escultura vale mucho dinero, vale mucho esfuerzo. Para mí es muy importante que me la llevo. Yo, pues no se preocupe, le llamamos. Y pasó dentro, ya la escultura ya no estaba, fue preguntar, y como la famosa escultura de Richard Serra, nadie sabía dónde estaba, pues no sabemos si acabó en... Bueno, esto que estoy contando ya es un poco reiterativo, ¿no? Es decir, parece que es una película de horror, ¿no? Pero es la realidad del mundo del arte en España, con la sensibilidad que a veces tenemos los propios españoles. Esto no es un problema de los dirigentes, de los políticos, no, esto es un problema de la sociedad en general, que no valoramos este tipo de cosas, porque si las valorásemos, pues estas cosas no ocurrirían. Antes, nuestro amigo Fernando ha hablado de la T4. Tuvimos la suerte de ser los arquitectos. Se ha cumplido 20 años hace un mes de que se inauguró y 30 desde que ganamos el concurso, 30. Ahora estamos metidos en la ampliación, que van a ser otros 10. Como yo digo, son 40 años, pues prácticamente una vida o vida y media, ¿no? Y tuvimos la suerte de tener a un gran socio, que fue la oficina de Richard Rogers, que tampoco habían hecho muchas terminales, prácticamente ninguna, una pequeña intervención en Isidro. Nos presentamos y ganamos. Y hicimos lo que fue entonces el edificio posiblemente más grande del mundo en su momento, más de 1 millón de metros cuadrados.
Nunca se había hecho una terminal para 30 millones de pasajeros. La gente en el propio AENA decía, los propios técnicos, que si estábamos locos. Bueno, hoy, para que os hagáis una idea, se está ampliando, porque entonces Madrid, cuando empezamos a trabajar en la T4, el aeropuerto de Madrid tenía 17 millones de pasajeros. La terminal era para 30 más, es decir, casi 50. Y los propios ingenieros de AENA decían, pero vamos a ver, pero nuestros jefes se han vuelto locos. Pues ¿cómo Madrid va a llegar a 50 millones? Bueno, hoy tiene 70 Madrid. Y el problema es que estamos haciendo la ampliación para 90, que podrá llegar a 100, y es muy posible que se acabe quedando también pequeña, ¿no? Porque realmente el tráfico aeroportuario, y en un país como España, y en una ciudad como Madrid, que se ha convertido en una de las ciudades más importantes de Europa, sin duda, y el gran punto de conexión con América, y la gran ciudad del sur de Europa, con 8 millones de habitantes que va a tener en breve, bueno, pues va a necesitar un aeropuerto muy importante. Bueno, aquí la plasticidad, el color, la coloración, a mí me vuelve a recordar los primeros Mondrianes, estos colores vivos, y el bambú, que en sí pues no deja de ser una escultura en sí mismo con esa plasticidad, ese color, ese tratamiento de la madera, que además he de decir que ha resistido bastante bien el paso del tiempo. Por supuesto, estas fotografías de inicio son muy bonitas porque son todavía sin gente y no es que la gente intervenga en el edificio, pero lo que sí interviene son los comercios, los carteles, no sé qué, tal, bueno, que todo esto al final es una especie de feria. Pero es así la vida, no nos tiene que sorprender porque hay que reconocer que las terminales son para que la gente la use, que compre, que vaya, que se divierta, es decir, no es un proceso aséptico de coger un vuelo, ¿no? A veces los arquitectos tenemos esa mentalidad quizá un poco intelectualoide. Y claro, evidentemente, AENA, que siempre había tenido una gran sensibilidad por el mundo del arte, sobre todo en los años 50, con murales, decidió incorporar una serie de piezas, en este caso de Valdés, con Manolo Valdés, con poemas de Vargas Llosa, pero a pesar de que son 3 grandes piezas, pasan totalmente desapercibidas. Yo estoy convencido que vosotros, que habréis usado la T4, pues no sabéis ni dónde están. Están en el centro del vestíbulo de facturación, pero ahora pasan allí, entre tanto cartel y tanta cosa, tanto monitor, televisión, los vuelos, pum, pum, la gente, pasan prácticamente desapercibidas. Pero bueno, ahí están, ¿no? Este es el edificio donde estamos nosotros, proyectamos nosotros. Aquí tenemos el estudio de la Mela, que estamos en la planta segunda, que también es un edificio muy escultural. Y cuando mi amigo Arturo Bernet, el de la Puerta del Loewe, montó su propio despacho, su propio taller, yo le convencí que alquilase un lugar en el propio edificio y que usase ese pórtico para hacer publicidad y sus esculturas, que podéis ver que encajan fantásticamente bien con el edificio, un poco también en esa línea de la Puerta del Loewe, que es una línea un poco Oteiza, ¿no? Y, por ejemplo, este también es un edificio que me gusta mucho porque es un edificio muy sencillito que hicimos para John Deere, que, como sabéis, es la multinacional de empresa agrícola, de material agrícola, pero que le quisimos dar también un aspecto como si fuese una pequeña pieza de joyería ahí puesto en mitad del campo. No solamente por el exterior, con esta relación con la naturaleza a través de estos olivos que puede verse esa iluminación, sino también en el interior. Cuando nos encargaron esta galería de roca, que es una especie de galería-tienda en Madrid, nos encontramos que había, y lo podéis ver en la fotografía de abajo a la izquierda y arriba a la izquierda, un mural en hormigón que había hecho un artista catalán, Subirach, cuando la compañía se llamaba Compañía Roca Radiadores, y que no desapareció por nuestro empeño personal en mantenerlo con la reforma, porque no estaba protegido, no había ninguna intención por parte de la propiedad. Pero en el momento que les dijimos que ese mural, imaginar, es un mural de hormigón de un tamaño descomunal, había que mantenerlo, no solamente por respeto al escultor, sino también porque era fantástico el poder integrar en el proyecto, tuvimos un compromiso tremendo por parte de Roca, que lo entendió perfectamente. La Galería Roca era una galería
muy interesante para mostrar todos los aparatos sanitarios de la compañía y para hacer actividades culturales con un cine que podéis ver de pantalla curva. Sí, un lugar que, por cierto, está abierto al público para cuando vayáis a Madrid y fenomenal. Luego, también interesante este proyecto que hicimos. Esto fue en Zaragoza para la Expo de 2008. Hicieron, para aquellos países que no podían costearse su propio pabellón, hicieron unos edificios que llamaban multipabellones, que era una especie de hangar ahí donde iban metiendo a los países. Pero los arquitectos que diseñaron los multipabellones tenían que hacer 2 plantas de 8 metros y le dieron una forma así un poco sinuosa. Cuando acabó o mientras se desarrollaba la Expo, la propia Expo lanzó un concurso para convertir esos multipabellones en edificios de oficina en cuanto acabase la Expo. Con lo cual había que convertir esas 2 plantas grandes en 4, poniendo unos forjados intermedios, y a nosotros se nos ocurrió proyectar estas piezas de fachada metálicas en color para sombrear la fachada y para que, ya que era un conjunto, ya era muy grande, porque estamos hablando, es el parque empresarial de oficinas más grande de España, con 170.000 metros, que tuviesen un poco de color, ¿no? Y ahí podéis ver que hicimos los azules, los verdes y los amarillos. Y luego se ha ido llenando de edificios institucionales y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Este es un edificio que hicimos en Varsovia, en Polonia, donde quisimos integrar la luz ya en la propia fachada, estas mamparas iluminadas, porque además todos sabemos que Varsovia, Polonia, es un país que en invierno tiene poca luz, son países tristes que realmente hay que ayudar a que tengan luz, aunque solo sea por la noche. Este es el aeropuerto de Gran Canaria, en Las Palmas, donde también integramos arte arquitectónico en la fachada mediante estas estructuras metálicas y de madera que parecen unos códigos de barra, ¿no? Hicimos el aeropuerto de Varsovia también con estas piezas, aprovechando que son las pasarelas de embarque, ¿no? Que queríamos darle también cierta plasticidad. Es decir, oiga, no solamente una pasarela de embarque, vamos a convertir la pasarela de embarque en una pieza rotunda que casi sea una propia pieza escultural, ¿no? Este es un edificio de oficinas que hemos hecho en Madrid recientemente, que hemos incorporado arte en los portales, muchas veces con los propios arquitectos que trabajan en nuestro estudio, cuando sabemos o detectamos que tienen cierta sensibilidad o cierto interés, pues le decimos, oye, en este caso fue Bárbara Pérez, era una arquitecta que estaba y un día vi una cosa muy bonita suya, que estás dibujando, y dijo, oye, Bárbara, ¿y por qué nos haces tú unas piezas para los portales? Elige tú el material. Bueno, pues hoy Bárbara Pérez dejó la arquitectura y también es una conocida escultora, pintora. Entonces, eso a mí y a todos nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo, porque de alguna forma estamos descubriendo talento, muchísimos arquitectos que les sobra talento por todos los lados y que ahora son felicísimos haciendo sus propias obras y colaborando, seguimos colaborando con ellos, ¿no? Este fue también el Campus Airbus, un poco el mismo discurso que os estaba contando de las fachadas. Y, por supuesto, cuando tenemos que intervenir en alguna pieza singular, en un vestíbulo, pues que no sea sin más una escalera que sube para que la gente suba o baje, que sea una pieza escultórica, que sea una pieza muy importante. Recordad, muchos de los que estáis aquí, seguro que estáis relacionados con el mundo del arte, lo que representaba en los palacios renacentistas la escalera. La escalera era una pieza fundamental, alrededor de lo que giraba prácticamente toda la gran intervención de los arquitectos en las catedrales, en los palacios, era la escalera. Y había arquitectos que se tiraban diseñando y proyectando y fabricando y montando una escalera años y años, por la importancia que tenía, ¿no? Todo eso ahora, bueno, obviamente, pues es una labor mucho más fácil. Y ya acabando, porque me queda poco, este es el Centro Canalejas de Madrid, que habréis visto, con el Four Seasons. Son 7 edificios de diferente factura. Este de la esquina es un edificio interesantísimo. Es el edificio que proyecta la compañía americana, The Equitable, en 1883. Hace un concurso, lo gana Grases, que era el discípulo de Gaudí. Grases venía de Barcelona y este se convierte al poco tiempo
Después de la guerra hispano-norteamericana hay bastante lío porque los americanos abandonan España debido a la animadversión del pueblo de Madrid. Hay un momento en el año 98 con la guerra de Cuba que asaltan el edificio, queman la bandera americana, destruyen todos los escudos y entonces la compañía se va y se lo vende al Banco Español de Crédito, que es su propietario hasta que se lo vende al Santander. El Santander fue comprando diferentes edificios en esta manzana, llegó a tener los 7 edificios que luego los vendió para hacer el complejo Canalejas. Por ejemplo, que llega hasta la planta quinta, era el Banco Hispanoamericano y nosotros le hicimos la remonta de 3 plantas más, en la misma, retranqueado, para convertirlo en un hotel Four Seasons de 200 habitaciones que ha cambiado completamente el centro de Madrid. O sea, aparte de cambiar un poco la dinámica hotelera en Madrid, porque Madrid no tenía hoteles de gran lujo hasta que salió el Four Seasons, solamente tenía el Ritz y el Palace, pero estaban ya muy antiguos. Imaginad aquí, este es el edificio de Alcalá 14, en la esquina está Alcalá 14, 12, 10, 8 y 6, más Plaza Canalejas y Carrera San Jerónimo. Imaginad todo esto restaurado, iluminado, además con unos elementos muy interesantes. Bueno, la labor que se hizo aquí de restauración fue descomunal. 14.000 piezas inventariadas que hubo que llevar a taller y devolverlas. Elementos fantásticos de fachada, antropomórficos como estos elefantes y otros más que se han restaurado completamente, que pasaban desapercibidos porque estaban bajo la contaminación, los oscuros, sucios y, por supuesto, todos estos elementos de iluminación de 1880 y tantos, originales, esferas que ha habido que reparar, que reposicionar. Ha hecho una labor inmensa. Los elementos protegidos, capiteles internos, algunos evidentemente no eran de la época original, pero sí de los años 40, cuando el banco toma posesión del edificio, hace unas obras importantes con los mejores artesanos de la época. De hecho, estos vestíbulos eran ya protegidos y hubo que desmontarlos y volverlos a montar porque el edificio se quedó en un auténtico agujero. Y aquí hubo que contratar, por supuesto, y buscar a los mejores artesanos de Madrid, muchos de los cuales ya habían desaparecido, ¿no? Gente que restauraba vidrieras, emplomados, forrajes de piedra, mostradores, suelos. Aquí podéis ver el estado previo y el actual, cómo se han ido recuperando todo. Luego, claro, lógicamente, barandillas que no cumplían la normativa de altura que ha habido que suplementar, elementos que ha habido que restaurar. Esto es lo que me preguntabas, Concha, bueno, pues todos estos elementos fabricados en el año 1941, en plena guerra mundial, cuando España acababa de salir de la guerra y la gente lo único que pensaba era en comer. Había artesanos que se dedicaban su vida a hacer estas piezas tan impresionantes y de tanto interés. Esta es la fachada de la Galería Canalejas, ahí podéis ver el nombre de Madrid, 1941. Yo os invito que cuando vayáis por allá a Madrid entréis en la galería, yo creo que merece la pena. Por supuesto, todo lo que son los herrajes, las carpinterías, porque esto también es arte, es un arte y un arte muy importante, arte aplicado, lo que son. Ahí podéis ver toda la labor de restauración que se ha hecho para el propio hotel. Escayolas, por ejemplo, también, lo poco que quedaba, ¿no?, del vídeo original, pero que se han hecho para las suites. Mirad lo que era el despacho del director de Banesto, en este caso el último que lo ocupó fue Mario Conde, y hoy es una de las suites principales del hotel, fundamentalmente pensada en jefes de Estado cuando vienen a alojarse. Imaginad lo que eran las terrazas antes de nuestra intervención, que eran un desastre lleno de instalaciones por todos los lados, y a la derecha, con la terraza del Four Seasons, con la cebolleta esta, restaurado mirando a la ciudad, ¿no? Y, por supuesto, el lucernario, un lucernario que se había modificado no sé cuántas veces, llevado de la planta 1 a la 6, de la 6 a la 1, tal, que ha habido que desmontar pieza a pieza. Cuando digo pieza a pieza, es piececitas de 20 centímetros, volver a restituir absolutamente todo. Y mirad lo que era, con un ascensor que se haya puesto ahí en medio, un nuclear ascensor, y en lo que luego se
se convirtió, ¿no? Te gustará el gusto más, el gusto menos. Aquí, esto es un sitio, esto es el vestíbulo del Four Seasons, es un sitio abierto para cualquier persona. El próximo viaje que vayáis a Madrid, vais aquí, os tomáis un café, una Coca-Cola. Como dice el hotel, lo que quiere que los madrileños y todos los españoles vayan allí y que disfruten del vestíbulo del hotel, ¿no? Aquí lo podéis tener. Bueno, y reincorporando las cajas fuertes, que claro, eran 7 bancos, podéis imaginar, estaba lleno de cajas fuertes vacías, porque los obreros cuando llegaron lo primero que pensaron que podía haber algo y las desatrancaron todas. Eso fue lo primero que pasó. Y las hemos reubicado y las hemos convertido en escaparates. Y además con una política muy interesante de arte y de difusión del arte. El propio hotel hizo un concurso entre los estudiantes de Bellas Artes de Madrid y hay unas 1000 y pico, 2000 piezas de estudiantes de Bellas Artes en todo el hotel, combinando obras de artistas más reconocidos, obras de artistas jóvenes y obras de estudiantes, y todas pagando, unos precios y otros precios. Y el hotel hoy es una maravilla de colección de arte. Han publicado un libro de la propia colección, la colección del hotel. Y luego tenemos la Galería Canalejas, donde están ahora todas las tiendas de lujo de Madrid, que tiene entrada por la Plaza Canalejas y entrada también por Alcalá, con este friso también de un artista catalán de los años 30, muy bonito, que igual se restauró, se limpió y se incorporó a la ciudad. Además, como toda esta zona, desde la calle Sevilla, el entronque calle Sevilla hasta Sol, se ha peatonalizado, pues aquello se ha convertido en un auténtico salón fantástico, que yo creo que es de las zonas más bonitas de Madrid, con a un lado la Academia de Bellas Artes, el casino, el Ministerio de Hacienda, al otro los 6 edificios del Hotel Four Seasons, y ahora tú vas allí un sábado o un domingo y aquello es una maravilla, ¿no? Aparte que está todo muy, muy bien cuidado. Y, por supuesto, todas las obras que había allí de los años 20, 30, 40 se recuperaron y se reubicaron. Claro, 17 edificios que muchos pensarán que eran de épocas parecidas, pero entre el primero y el último pasaron 80 años. O sea, de los 7 edificios que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que eran de una factura clásica. El primero es el de Grases, en 1883, y el último de chapa del año 74, ¿no? Casi 90 años. Esta es la galería, sin todavía colocar los escaparates. Hoy está mucho más bonita. La verdad es que fue un trabajo que es de las pocas cosas que hemos hecho nosotros a nivel de interiorismo, y lo hicimos un poco de casualidad, porque los arquitectos anteriores especializados en interiorismo no dieron con la tecla que le gustaba al cliente. Fue pasando el tiempo y cuando ya quedaba muy poco tiempo dijeron: oye, Carlos, no nos gustan lo que... ¿Estaríais a tiempo de hacernos una propuesta? Le hicimos una propuesta, gustó y ahí está. Este es otro edificio pequeño en Madrid que hemos realizado últimamente, que, como veis, también hemos hecho unas piezas de piedra, de una sola pieza, torsionada, y además es un edificio que es algo que yo quería hacer desde hace muchos años y no había podido, y era un edificio que solamente hubiese 2 materiales, piedra y vidrio. Es decir, que la carpintería metálica no se viese, porque va por detrás. Por eso no la ves, es totalmente invisible. Y bueno, lo logramos y ha quedado muy bien. Y bueno, luego os voy a contar ya para acabar dónde acabó la pieza esta, que habéis visto antes, de 12 metros, que le encarga mi padre a Pablo Serrano. Bueno, pues cuando vendemos la finca, yo estaba haciendo el complejo Magnum, hablé con ellos y la verdad es que lo estaba desarrollando Colonial y le dije: mira, si nos pagáis a los hermanos y a mí la restauración y el transporte de la escultura, os la cedemos por una serie de años. Y bueno, estupendo, se llevó a un taller, estuvo un año en reparación y en restauración, y esta es su nueva ubicación, que ha quedado pues francamente bien, y le hemos dado una vuelta a la escultura. Curiosamente, hoy el edificio del Meliá, donde iba a haber la escultura de Pablo Serrano, no existe, se demolió. Y lo único que queda es la réplica que fue, de alguna forma, digamos, la compensación de mi padre. Posiblemente hoy esa pieza no sé dónde estaría, es decir,
pues a lo mejor ya ni estaba. Es curioso lo que es la vida. Lo único que se ha salvado es la consecuencia, ¿no? Y luego, para acabar, os voy a hablar de algo que tenéis muy cerca, que ya no es confidencial, pero que conoce muy poca gente, pero que imagino que lo sabéis, ¿no? En la Plaza Nueva, el edificio que era de Generali se va a convertir en un Four Seasons. Yo creo que ya el alcalde lo ha anunciado y va a haber una presentación oficial. Bueno, pues este Four Seasons, que además vamos a hacer nosotros como arquitectos, también por la relación que tenemos con la cadena Four Seasons, va a tener pocas habitaciones comparado con un Four Seasons. En Madrid tiene 200, claro, aquí no. Este, curiosamente, es un edificio que hace un arquitecto catalán, Bonet, que además estamos haciendo nosotros, interviniendo otro en Madrid que hace antes, en el año 34, este lo hace en el año 57, para el Banco Vitalicio. Cuando la compañía Generali compra el Banco Vitalicio, lleva allí sus oficinas y luego Generali se lo vende a quienes van a hacer ahora. Esta es una perspectiva, no es una foto real, es una perspectiva donde hemos querido resalzar las pinturas que son de Juan Miguel, como sabéis, ¿no? Juan Miguel Sánchez Sevilla. Yo no conocía, no sabía quién era, posiblemente a muchos de vosotros ni lo conocéis, pero Juan Miguel Sánchez Sevilla, que tengo aquí un pequeño dossier que lo encontraréis en Internet, interesantísimo, fue un artista sevillano que nace en 1899, que se dedica a cartelería, luego fachadas, alguna fachada como esta, y acaba diseñando mantos para las vírgenes en los pasos. Y se convierte en uno de los grandes orfebres sevillanos. Entonces, bueno, también, por supuesto, aparte de Juan Miguel Sánchez, interviene aquí Juan Luis Vasallo, escultor, haciendo todo lo que es el elemento central de la puerta, curiosamente año 57, el año que yo nací además, y puede verse en esta imagen, como resumen, lo que es la integración de la arquitectura con la pintura y la escultura, y todo lo que se puede ser conseguible. El león este es el símbolo del Banco Vitalicio, que curiosamente también era el símbolo de Generali, le sirvió para las dos compañías, ¿no? Y luego Juan Miguel Sánchez, ¿no? Juan Miguel Sánchez, este es un retrato suyo, con esta maravilla de intervención en la fachada, que por supuesto se va a recuperar, se va a restaurar, que hoy posiblemente pasa desapercibido. Yo estoy convencido que muchos de vosotros habréis pasado por aquí cientos de veces y nunca os habréis fijado. Pero imaginad esto, lo que puede ser iluminado, bien explicado y de alguna forma recuperado. Todos estos son carteles realizados en los años 20 por Juan Miguel Sánchez, que fue un artista muy prolífico, pero claro, carteles de estos que posiblemente, además, mirad dónde estamos, ¿no? En la sala de carteles de la Maestranza. Es decir, imaginad estos carteles tan bonitos, ¿no?, que posiblemente poca gente los había relacionado con la fachada del edificio de la Plaza Nueva. Yo creo que estas cosas hay que explicarlas, hay que ponerse en valor. La ciudad tiene que saberlo para poder comprender un poco mejor su historia, ¿no? Y fijaros los palios, ¿no?, diseñados por este señor, ¿no?, por Juan Miguel, los palios tan bonitos. El de la izquierda es de la Piedad de Jerez, el de la derecha es palio de María Santísima de la Estrella de Triana. Aquí tenemos, no sé si lo leéis bien o no, si no os lo leo. El de la izquierda, manto camaronero, Hermandad de la Macarena, Hermandad de la Macarena y la Macarena. Y aquí, este artista, además, diseñó candelabros, diseñó coronas, diseñó la capilla de los negritos, de la Hermandad de los Negritos,
La estación de autobuses de Prado de San Sebastián de Sevilla también es suya. La parroquia de Santa Teresa. Imaginad el tesoro de todo esto que hay aquí, ¿no? Merecería la pena, Fernando, que en su momento, cuando se haga alguna presentación del proyecto de Ali, todo esto se ponga en valor y se explique bien, porque yo creo que nadie mejor que vosotros para difundirlo. Es de las pocas obras murales que existen, además, No. eso sí que pasa desapercibido y es muy interesante, porque hay muy poca pintura Claro. mural en Sevilla. Claro, pero fijaros esta, por ejemplo, ¿no? La parroquia de Santa Teresa, lo que decía antes, Y qué interesante porque qué contemporáneo y qué moderno. Es decir, Bueno, y hasta aquí hemos llegado. He de decir que me ha hecho mucha ilusión no solamente venir, por supuesto, compartir esto con vosotros, sino poder acabar con estas imágenes de esta obra que no hemos empezado todavía, es decir, que estamos empezando. O sea, que también ha sido un poco casual el poder haber hilado todo esto, ¿no? hasta este punto tan interesante, y que yo era el primer desconocido, ¿no? Desconocedor, disculpa. Yo no sé si, es un poco a lo mejor tarde, pero yo no sé si queréis hacer alguno de vosotros alguna pregunta, que os pueda aclarar algo, no sé, Fernando, si... Sí, a mí me ha sorprendido mucho, porque no es la primera vez, y bueno, estamos en una situación tan desamparada, y es lo que has aludido, y además conozco varios ejemplos, que es la propiedad intelectual. ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Cómo que un artista no puede impedir que su obra... No. ¿Cuál es? Te cuento, yo no soy un abogado especialista en propiedad intelectual, que los hay, y de hecho yo he tenido que contratarlos alguna vez, concretamente, mira, para el tema de Torres Colón. Las Torres de Colón de mi padre, que si habéis pasado ahora por Madrid las han convertido en un auténtico monstruo. Yo hice una consulta importante y pedí un informe a unos abogados especialistas y me dijeron: mira, Carlos, en España es absolutamente imposible. Para la pintura poco, para la escultura poco, pero para la arquitectura nulo, porque el derecho del propietario en un país que prima tanto el derecho de la propiedad como España prevalece sobre el hecho del artista de su propiedad intelectual. Y hay derechos morales, es muy complejo, derechos morales, derechos económicos, pero ningún pleito ha tenido éxito. Este caso de Pablo Serrano lo miras ahora en Internet y pones Pablo Serrano y ha sido un pleito de 20 y tantos años y lo acabó perdiendo. Como mucho te pueden dar el derecho moral, que no tienes derecho absolutamente a nada, y ya está. Ha habido casos como por ejemplo el de Calatrava, el arquitecto Santiago Calatrava, que demandó al Ayuntamiento de Bilbao porque la pasarela. Ha habido otros casos, pero es prácticamente... Yo, sin embargo, fíjate que nosotros, bueno, como habéis visto, hemos hecho obras en Polonia. En Polonia los derechos intelectuales del arquitecto están mucho más protegidos. De hecho, cuando hicimos la intervención en el aeropuerto, tuvimos que hablar con el arquitecto anterior, no solamente hablar, sino que lo integramos en el equipo. Lo integramos en el equipo porque él tenía que dar su consentimiento a la alteración de su obra. Yo creo que estas cuestiones van proporcionalmente relacionadas con la cultura del país. Es decir, a más cultura, más protección, más respeto; a menos cultura, menos protección y, sobre todo, menos respeto. Eso es así de sencillo, ¿no? Aquí hay un caso, bueno, yo la pude ver, en la antigua estación de Cádiz hubo una intervención de Enrique Ramos, escultor pionero, hoy lamentablemente en un estado bastante lamentable desde el punto de vista físico, en donde se destruyó olímpicamente, pero existía una intervención bastante importante de escultura con materiales como
el aluminio era un conjunto estupendo y la propiedad intelectual no ha valido absolutamente para nada. Desgraciadamente. Y luego bueno, y además luego muchas veces el problema es que se destruyen las cosas por desidia, no porque digas, no, es que había que hacer algo. Bueno, es decir, todos conocemos el caso, por ejemplo, de las obras del AVE, cuando pues ya estaba el trazado hecho, pues con la Basílica de Diocleciano en Córdoba, tal, pero bueno, pero yo entiendo que eso, hay cosas que tienes que decir, bueno, pues, ¿qué hago? Pues lo encapsulo, lo meto, pues, por ejemplo, en Barajas, digo, hablando de patrimonio, que no tiene que ver con el tema del derecho intelectual, ¿no? Apareció una villa romana también en mitad de cuando estaba haciendo la excavación de la pista. Claro, la pista no podía cambiarse. ¿Qué se hizo? Pues se encapsuló completamente para generaciones futuras, se dejó ahí protegido y dentro de 50, 100, 500 años, por lo menos, no se destruyó. Pero muchas veces se ha destruido. Y muchas veces se han destruido cosas de forma, como yo diría, por propios artistas sobre otros artistas. Es decir, o arquitectos sobre otros arquitectos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.